No veo mucho entusiasmo. Diga, yo estoy listo para aprender a Cristo. Esa es la dinámica del Espíritu. Pablo dice, porque si de verdad habéis aprendido a Cristo. No venimos a aprender de Cristo, sino a aprender a Cristo. Cristo revelado, Cristo expresado, Cristo manifestado en nosotros. Por eso siempre de su plenitud tomamos. Y es lo que el Espíritu nos lleva a comprender más sus realidades de vida. Así que estamos aquí prestos, deseosos de que ese Cristo en el que somos, vivimos, nos movemos y en Él todo lo tenemos, sea en nuestra vida un aprendizaje vivencial continuo. Diga, la revelación de Jesucristo. Eso es todo el plan de Dios desde que se propuso llevar a cabo su propósito eterno. Fue revelar en Cristo todo. Por eso la Biblia registra todos los escritos sagrados y que desde Génesis hasta Apocalipsis Cristo es mostrado, Cristo es revelado, Cristo es anunciado. Diga, la revelación de Jesucristo. Y por eso el evangelio consiste en Él, en que Cristo sea conocido, en que Cristo sea Él manifestado. Y yo quisiera entonces ahora, para cerrar conforme lo anunciamos esta mañana, poder ir entendiendo esta dinámica. Y cuando hablamos de esa plenitud de Cristo en la cual todos tomamos, es imposible que podamos agotar en una exposición todo aquello que Dios se propuso revelar en la dispensación de los tiempos. Le ha tomado Dios toda una economía en la historia para darlo a conocer, y que es imposible que yo pueda entenderlo en una exposición. Pero de algo estamos claros, y es que por obra y ministerio del Espíritu, Él es el que alumbra. Diga, alumbra. Entonces escuche, yo no vengo a traerte la revelación de Jesucristo, porque eso es autonomía y soberanía del Padre. Pero sí tenemos la iluminación, y esa es obra del Espíritu. Diga, la iluminación es llevarnos a entender la revelación. Dios es quien lo revela y lo da a conocer, y el Espíritu es el que alumbra nuestro entendimiento para que podamos saber, aprender a Cristo, cómo esas realidades, esas verdades espirituales que están improntadas en nuestro ser interior. Por eso es la obra del Espíritu que tengamos registro de esa realidad allí y las podamos nosotros disfrutar. Así que no pueden ni ser adquiridas ni entendidas de forma natural. Diga, por el Espíritu. Y oramos que el Espíritu Santo ahora mismo nos haga conocer más de Cristo, que Él tome de Cristo y lo haga realidad en nuestro corazón. Ahora, diga, la revelación es autonomía del Padre. Bienaventurado porque esto te lo reveló mi Padre, le dijo a Pedro. Y Pablo mismo afirma, cuando el Padre le plació revelar a su Hijo en mí. Entonces la revelación de Jesucristo es autonomía del Padre, y también es un ejercicio del Espíritu hacia los hijos. Y esa revelación va siendo entendida por cada uno de nosotros a tener esa apropiación. Y la razón principal de las Escrituras, toda esa escritura inspirada, era precisamente para que conozcamos al Cristo revelado y en Él podamos nosotros entender lo que Dios en su propósito eterno puso en
dispensación a nosotros. Primer aspecto, entonces, diga, el Cristo eterno. ¿Cómo concibo, entiendo por el Espíritu al Cristo eterno? Juan 1:1 dice, en el principio era. Diga, Él es desde el principio. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, Juan nos ubica en el principio. ¿Pero cuál principio? ¿De lo natural? No, ese está en Génesis 1:1. Nos ubica en el principio de todo. Y note que no nos lleva ni a un lugar ni a un tiempo, sino que nos establece en la eternidad. Diga, en el principio. La Biblia dice que Cristo es el principio. Él no tuvo principio, Él es el principio. Cristo es el principio y Cristo es el fin. Por eso Él es el Cristo eterno. Diga, eterno. Escúchalo bien, el Cristo eterno es el que siempre ha sido, el que siempre es y el que siempre serás. Él es el inmutable, el mismo, como lo dice Hebreos 13:8, de ayer, de hoy y para siempre. Diga, el Cristo eterno. Entonces ese Cristo no llegó a ser Cristo el Hijo eterno, por quien todas las cosas fueron creadas, por medio de Él y para Él. Es en el que Dios se propone llevar a cabo el propósito eterno. A ver, ubiquémonos en el principio. Diríamos la eternidad pasada, para que podamos tener una manera de tener esta revelación. Diga, la eternidad pasada. Él era. Y ahí el Padre eterno define un propósito eterno en el Cristo eterno. Y lo afirma en un pacto eterno desde un reino eterno. Diga, eterno. Entonces, ese Cristo que es eterno es allí donde se origina todo. Por eso Cristo el Hijo eterno, escúchelo bien, Él no fue creado por el Padre, ni es un Dios inferior al Padre. Las Escrituras lo muestran. En el principio era, el Verbo era con y era Dios. Yo hubiera dicho amén. O sea, Él no fue creado, ni tampoco la concepción católica romana de que Él es la segunda persona de la Trinidad. Dios no se define en categoría, Dios es uno. Y ese que era con Dios y era Dios no es ni segunda ni primera, Él es el Dios. Diga amén. Porque en Él no existe jerarquía ni diferencia. Ellos son cosustanciales, coexistentes, coeternos, co-creadores. Es desde el principio con Dios y desde el principio es Dios. Diga amén. Si Cristo no es eterno, entonces viene a ser un ser creado. Pero Él, diga, ya era. Por eso la importancia de entender la revelación de Jesucristo y comprender que ese Cristo eterno nos afirma que Él está en la deidad. Si por otro lado se cree que Cristo no es eterno, entonces inmediatamente su divinidad va a estar cuestionada. Pero el hecho de que Él sea eterno nos indica que su existencia no depende de nada ni de nadie, porque Él ya es. Él no llegó a ser, Él siempre ha sido. Grite amén. Diga, el Cristo eterno. Ese Cristo eterno que es desde el principio
es donde Dios determina el propósito eterno y ahora lo quiere revelar en la dispensación de los tiempos. Por eso cuando se origina lo creado por el Eterno, dice que establece al hombre a su imagen y semejanza, después de darle creación a los cielos y a la tierra y lo que en ello está. Allí tú ves que cuando Dios establece al hombre en el Edén, Cristo es tipificado, es mostrado al hombre en el Edén. ¿Cómo le mostró el Padre al hombre en el Edén? Diga, en el árbol de la vida. ¿Dónde estaba Cristo? Recuerde que todo el plan es la revelación de Jesucristo en su propósito eterno. Y Dios nunca ha dejado a ninguna generación en los tiempos ausente de la revelación de Jesucristo, porque todo el plan es en Él, por Él y para Él. Todo el propósito se desencadena en Él. Diga, en el árbol de la vida. En ese aspecto entonces Cristo tiene un simbolismo claro y se le presenta allí en el centro. ¿Dónde puso el árbol de la vida? ¿Dónde estaba? En el Edén. ¿A un lado? ¿Afuera? No, diga en el centro. Diga en el centro. Porque este hombre estaba ahora diseñado para girar en torno al que es todo. Desde cualquier punto del Edén, Adán podía tener una referencia central. Allí Cristo es el eje, entre todo lo demás gira. Por eso ese árbol de la vida tiene un acceso desde cualquier aspecto. Aquí es donde Isaías declara de ese Cristo: mirad a Él todos los términos de la tierra y seréis salvos. Ese hombre tenía acceso directo y sin ningún intermediario al árbol de la vida. Dios le dijo que podía disfrutar de todos los árboles menos uno. No le prohibió el árbol de la vida, le prohibió el árbol del conocimiento. ¿Aló? Es por esa razón que cuando el hombre rehúsa sustentarse de la vida, porque en Cristo se origina la vida, en Él está la vida eterna, porque Él es el Cristo eterno, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando él come del árbol incorrecto, asume una semilla corrupta. Entonces Dios dijo: saquémoslo del Edén, no sea que alargue su mano y coma. Ya había comido, ¿no?, del otro árbol, pero no quiero que coma de este árbol, porque dice: vivirá para siempre. ¿Cómo iba a vivir para siempre el hombre eternamente condenado a una condición pecaminosa? Fue la razón por la cual Dios no quiere que ahora él tome de ese árbol. Ahora, en el plan de Dios era que en la cruz ese Cristo pudiese entonces redimir lo que fue perdido por el primer Adán, restaurar lo que fue deteriorado por el primer Adán, reconciliar lo que fue enemistado por el primer Adán. Y ahora en Cristo el árbol tiene semilla incorruptible para todos los que de él comen, no morirán jamás. ¿Dónde están ellos? Ahora,